Hola, ¿qué tal? Buenas, aquí estamos en El Dinero Podcast. Mira, él se está riendo con Luigi Reyes, que es el productor de nosotros. Luigi se pone a hacerle musaraña. Entonces, mira, ahora no aguantó, pero dale, Guay. que me gusta eso, Ya. ¿eh? Dele ahí. Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí estamos en El Dinero Podcast. Bien, ya, vamos, cero, vamos, bien. Adelante con el reporte. Bien. Bienvenidos sean todos de nuevo a un episodio de El Dinero Podcast. Nuestra economía. Qué bonita es la economía. Todo en la vida tiene que ver con economía. Todo. Ahora bien, hablamos de economía formal y de economía informal. Y yo necesito que Delgado, como si fuera explicándome un mangú, los tres golpes, mangú, queso, salami y huevo, ¿verdad? Y el mangú. Y el mangú. Sí. ¿Qué es la informalidad en la economía? Pero además, yo necesito que tú me expliques a mí y a los que nos ven y nos escuchan en El Dinero Podcast, ¿por qué hay tanta informalidad en la economía? Partiendo primero de definirme qué es la informalidad en una economía como la nuestra. ¿Qué es eso? Pero ya tú le dijiste a los amables televidentes que Luigi Reyes es nuestro productor. Ah, Luigi, claro, Luigi. Saluda a Luis. Y le dijiste a los amables televidentes que le den like. Que le den like, ¿Eh? sí, que nos sigan en las redes sociales, que se suscriban, que compartan el contenido. Que compartan el contenido. Exactamente. Y que visiten también eldinero.com.do. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, mira, formalidad Bien. e informalidad. Formalidad de la economía e informalidad de la economía. Informalidad del mercado laboral e informalidad del mercado laboral. Pero eso... Que van más o menos al mismo ritmo. Sí. O sea, la economía nuestra es más o menos un 56% informal. Y nuestra clase laboral, nuestro mercado laboral, nuestros trabajadores también están más o menos un 56% en Más o informalidad. menos. O sea, de cada 100 trabajadores que hay, En la República Dominicana. 56 son informales. 56 ¿Y qué son significa ser un trabajador informal? Bueno, un trabajador informal es aquel que no está en la formalidad como empleado cotizante, por ejemplo, la seguridad social. No tiene protección social. Ok. No tiene protección de la seguridad social, no cotiza para el plan de pensiones, no tiene un seguro médico dentro del plan básico de salud que establece nuestro sistema dominicano de seguridad social. No tiene seguro de riesgo laboral tampoco. No tiene seguro de riesgo laboral, que es importantísimo. Sí. Y aparte de eso, no tiene toda la protección que establece nuestro código laboral. O sea, las garantías laborales establecidas para un trabajador formal no aplican para un trabajador en la informalidad. Incluyendo, por ejemplo, la censatía. Por eso los empleos formales, aun cuando sean menos remunerados, tienen mayor calidad que los empleos informales. Ok, ya entiendo. O sea, la informalidad en este país, por ejemplo, que es más de la mitad. Es alta. Más de la mitad, sí. es muy alta. Y está subiendo. Ahora, ¿por qué hay tanta informalidad en nuestra economía? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el escollo? ¿Cuál es el escalón que tenemos que subir para que nuestra economía no sea tan informal y que, caramba, podamos decir que vamos hacia un desarrollo realmente importante, más equitativo? Bueno, mira, eso es interesante que tú dices, porque la informalidad tiene varias razones. Una de ellas es que la informalidad tiene el objetivo de no pagar impuestos. La informalidad. Sí, la informalidad. O sea, cuando tú trabajas, cuando tú tienes un negocio en informalidad, pues entonces tú no tienes que hacer ningún tipo de tramitación con impuestos internos y el pago de los impuestos. Sin embargo, aquí hay una confusión grande. Vamos a ver, ¿por qué? Porque aquí se entiende que toda la informalidad tiene la intención de no pagar impuestos. Y no es así porque generalmente los trabajadores en la informalidad tienen la capacidad para pagar impuestos. Sí. Lo que no tienen es la capacidad para cumplir con los procedimientos que existen para pagar impuestos en formalidad. O sea, ahí viene el problema de que es muy complicado. La burocracia. Costoso, complejo. Más que otra cosa es complejo. Y te voy a explicar por qué. Ser formal es complejo. Ser formal es complejo. Es complejo. Principalmente para las pequeñas y medianas empresas. Okay. No así para los que están en informalidad, que están en clase profesional o clase técnica. Por ejemplo, los abogados, la mayoría de sus labores son en informalidad. Pero son profesionales. Sí. Pueden registrarse como persona física o pueden no registrarse. Sin embargo, hacen mucho trabajo informal, pero es un trabajo informal que les genera bastante dinero y son profesionales. Esos entonces sí, tú pudieras decir que en parte están evadiendo impuestos. O pasa con los médicos también.
pasa con una parte de, qué sé yo, de algunos otros consultores. Sí. Pero que son gente que están en la informalidad, pero que les va bastante bien. Sí. También tú tienes otro segmento, que es el segmento de empresas que operan como si fueran formales, pero en la informalidad. ¿Cómo así? O sea, Dígame. por ejemplo, un negocio, ¿qué te digo? Vamos a decir, tú vas a la universidad. Ajá. Y en la universidad tú te paras afuera y tú ves que ahí hay un negocio de un comida. individuo que vende comida. Que vende comida. Y el tipo tiene ahí 7 empleados. 7 empleados, exactamente. Y entonces tiene su negocio, su letrero, su cosa. Entonces tú dices, mira, este individuo tiene una empresa Sí. que funciona como si fuera formal, pero está en la informalidad. Porque le paga salario a esos empleados Sí. y le atiende. Y él hace compra y le compra los bienes que utiliza para su proceso de producción, se lo compra a las empresas formales. O sea, que paga impuestos. Bueno, paga impuestos Indirectos, obviamente. pero no Indirecto, directos. exactamente. Entonces quiere decir que ese individuo está en capacidad Primero, vamos a decir para pasar a la formalidad. ¿Qué es el impuesto directo o indirecto? Para que la gente, por favor, no se me pierda. El impuesto directo o indirecto, porque quizás tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Bueno, el impuesto indirecto es aquel que tú pagas dentro del producto que compras y que no puedes evadir. Por ejemplo, el ITEVIS es un impuesto indirecto. Exactamente. Tú vas al supermercado y compras, qué sé yo, un producto que paga impuestos, qué sé yo, un galón de aceite. Eso paga impuestos. Bien. Paga ITEVIS. Sí. Tú estás pagando ITEVIS ahí, pero tú lo estás pagando de manera indirecta, porque lo que tú estás haciendo es pagándoselo al dueño del supermercado que te retiene ese ITEVIS y que se supone que tiene que transferirlo a impuestos internos. Cuando él lo transfiere a impuestos internos, él lo paga de manera directa. Muy bien. Pero tú lo estás pagando de manera indirecta. Ahora, un impuesto directo es, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Que es cuando tú cierras tu estado financiero, te ganaste un dinero y de ese dinero tú tienes que pagarle a impuestos internos un 27%. De tu ganancia. Entonces, de tu ganancia. Ese es un impuesto directo porque se lo pagas directamente a impuestos internos. Exactamente. Entonces, al final, todos los consumidores pagamos impuestos indirectos. Exactamente. Todos pagamos. Ahora, no todos pagamos impuestos directos. Los que pagan impuestos directos son los que están en la formalidad. Ahí viene Ahora, el tema de la informalidad. Te mencionaba el negocio que opera como una empresa, como si fuera una empresa formal, pero está en la informalidad. Ese tiene que formalizarse. A ese es al que debe caerle atrás a la Dirección de Impuestos Internos para que se formalice y darle las orientaciones correspondientes para que se formalice. Pero aparte de eso, hay que ver cómo modificamos el Código Tributario, no tanto para establecer más impuestos, sino para simplificar el proceso de pago de impuestos. Y te voy a explicar por qué. Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de emprendedores que hay en la informalidad son gente que tienen capacidad para hacer negocio. Son gente que tienen vocación de negocio. Sí. El individuo y le va bien. Y de él le va bien. Si le va pero bien. posiblemente ese individuo no hizo un 8º curso. No. Posiblemente ese individuo se quedó en la primaria, 4º, 5º de primaria. Ni entiende eso de pagar impuestos. Escribir. Ni entiende. Y es un tipo hábil con los números, pero es un individuo que no es un tipo académico. Sí, pero le tiene miedo también a pagar impuestos a veces. Le tiene miedo a formalizarse. Pero espérate. No le tiene miedo a pagar impuestos. Lo tiene miedo. Él no le tiene miedo a formalizarse. Él lo que le tiene miedo es al proceso de mantenerse en la formalización. Exactamente. O sea, ese es un individuo que si tú de repente le dices, mire, mi hermano, a usted le toca pagar de impuestos, con lo que usted se gana, a usted le toca pagar de impuestos X cantidad de dinero, qué sé yo, usted le toca pagar de impuestos 10,000 pesos mensual. Y posiblemente ese individuo diga, no, está bien, yo te lo pago. Muy bien. Yo te lo pago. Ahora, no me ponga a llenar 10 formularios en línea para yo pagarte los 10,000 pesos. Entonces tú te encuentras a veces con que hay individuos que están en la informalidad, que se formalizaron, luego se metieron en el lío de que entonces no encuentran cómo mantenerse en la formalidad. Exactamente. Van a impuesto interno cuando impuesto interno le dice que debe un dinero y le dicen a la muchacha que lo está atendiendo, le dice, mira, dime cuánto que tengo que pagar. Tú lo que tienes que decirme cuánto que tengo que pagar. O sea, quiere decir que para ese individuo que está en la informalidad, que entró a la formalidad y que ahora está atrasado porque no pudo cumplir con la burocracia estatal de mantenerse formalizado, el problema no es de dinero. El problema es de burocracia. Sí, el proceso que es muy complicado. Entonces la muchacha le dice, no, usted tiene que llenar el formulario tal, buscar un contador para que la arregle tal. No, es que yo no tengo que ver con eso. Dime cuánto es, yo te lo pago, no me bromes más. Entonces, eso te dice a ti que mucha gente que está en la informalidad no está en la informalidad por evadir impuestos. Están en la informalidad porque la burocracia estatal es hostil. Y la complicación o complejidad de nuestro código tributario les hace difícil no formalizarse, sino mantenerse formales. Aquí hay muchísimos programas de que formalízate del Ministerio de Interior de Industria y de Industria y Comercio. Ya incluso los procesos para tú formalizar una empresa no son tan complejos como antes. Es fácil formalizarse. Lo difícil es mantenerse en la formalidad. Entonces, como es difícil mantenerse en la formalidad, ahí es donde la autoridad tributaria tiene que poner énfasis
para hacer que aquellos que están en la informalidad se sientan motivados a formalizarse. Porque fíjate una cosa, Jairo, el que está informal no crece. No. O sea, no. El que está informal, su abanico de acción es limitado. Es limitado. Fíjate que el Banco Central publicó una encuesta de MIPYME, de las pymes. Y te das cuenta de que el 86% de las empresas de MIPYME, pequeñas y medianas empresas, están en la informalidad. 86%. ¿Pero por qué? Porque para tú crecer, tienes que formalizarte. Sí. Entonces, todos los que están en condición de micro y pequeña empresa están en su mayoría en informalidad. Porque que la empresa chiquita, informal, no llega a ser grande siendo informal. Para tú llegar a ser grande, tienes que formalizarte. Por eso es que tú tienes que la mayoría de la informalidad son empresas micro y pequeñas. Sí, pero ¿cómo entonces lograr que la gente se formalice? Claro, partiendo de la situación que hay de la hostilidad con que el Código Tributario trata a uno, obviamente. Es muy complicado. Es tan complicado que muchos empleados de impuesto interno no lo entienden. Exactamente. Entonces, tiene que haber una combinación. Claro, ahora que hablamos de reforma, pero también tiene que haber una colaboración de las empresas grandes para que sus suplidores pequeños también se formalicen. Y te voy a decir una cosa. Y la autoridad también, que mejore su capacidad también. Aquí hay un error con las autoridades cuando te hablan también del asunto de los financiamientos. Eso para mí es medio mitológico. Explícame. El asunto de los financiamientos para la micro y pequeña empresa. Las micro y pequeña empresas necesitan financiamientos blandos porque los financiamientos son altos. Mira, Jairo, los micro y pequeños empresarios tienen la característica de que son buena paga. Sí. Pero aparte de eso, tienen la característica de que la mayoría emprenden su negocio con préstamos informales, que son muchísimo más costosos que los préstamos, de la formalidad de la banca. Quiere decir que el problema de los micro y pequeños empresarios no es de rentabilidad. Es cierto. No es de falta de financiamiento. Lo que necesita el micro y pequeño empresario es la facilidad para poder seguir sobreviviendo con su negocio de manera organizada. Entonces es el Estado que tiene que tomar carta en el asunto, como dicen. Tomar la responsabilidad de apoyarlo. De hecho, Impuestos Internos debería tener mecanismos para apoyar a esos pequeños empresarios que no tienen la posibilidad de pagar un contador. Y ahí hablamos inclusive de algo que está mencionando ahora, ¿verdad? El monotributo, con el asunto. El monotributo, por ejemplo, que pudiera para ir empezando a ayudarlo a formalizarse. Porque ahí se incluiría en el monotributo el pago de los impuestos, ¿verdad? La salud, la parte de pensiones, tú lo puedes poner a cotizar, todo. Ahora, y fíjate que la gente te dice también de que no, porque el monotributo se puede prestar a desvío, porque esa era la patente que existía antes, ¿verdad? Que había la patente, llegaban los colmados, deme la patente, que los inspectores de renta interna. Hoy es diferente. Pero hoy es diferente. ¿Sabes por qué es diferente? Porque hoy tú puedes entrar a través de una aplicación y pagarle directamente impuesto interno. No tiene que haber intermediario para nada. Que si impuesto interno dice, bueno, mire, usted va a pagar un monotributo, su negocio, ¿cuántos empleados usted tiene? Usted tiene aquí un colmado, usted tiene aquí 7 delivery, que usted tiene aquí 8 empleados, bueno, mal colmado. Es que mire, usted le va a tocar, usted está en la informalidad, tiene que formalizarse, pero mientras usted se formaliza, usted va a tener que pagar un monotributo. Un RNC de monotributo, claro. RNC de monotributo. Claro. ¿Cuánto te va a pagar? No te va a pagar, qué sé yo, 20,000 pesos mensuales. Ah, pero eso es mucho. 20,000 porque este colmado te genera dinero. Ajá. O vamos a decir que sean 15,000. Bueno, 15,000. Ahora, tú no me lo vas a pagar a mí, ni a ningún inspector que venga aquí. Usted lo va a pagar todos los meses. Usted entra a impuesto interno, hace una transferencia al banco tal de su cuenta de su banco y transfiere impuesto interno. Automático solo entra impuesto interno y ahí mismo le va a salir su recibo. Ahí no hay desvío. ¿Y cuál es el incentivo que yo voy a tener como negocio para entrar ahí? Porque, ok, estoy informal, pero siendo informal me va bien. ¿Cuál incentivo tengo yo para ser formal entonces? Esa es otra parte, mira. ¿Verdad? Claro. Pregunta, crear los incentivos correspondientes. Claro, porque... O sea, ¿cuál es la ventaja? Si yo estoy bien ahora... De yo ser formal. Ajá. Aparte de la posibilidad de crecer, como dije. Sí, claro. Bueno, puedes ampliar tu espectro de negocios. Exactamente. Principalmente con el Estado. Por ejemplo, con el Estado no se puede negociar si tú eres informal. Eso. Y eso sí es positivo, se ha avanzado en eso. El Estado le compra a micro y pequeñas empresas. Una parte de sus compras se la hace a micro y pequeñas empresas. Ahora, ¿a cuáles micro y pequeñas empresas? Las que están formalizadas. Porque el Estado, como Estado, no puede negociar con empresas que estén en la informalidad. Eso es un buen incentivo para la formalidad. Pero debe haber más incentivos. O sea, que tú tengas algún tipo de ventaja cuando estás como trabajador informal de formalizado. Yo digo, no, yo me voy a formalizar porque me conviene formalizarme. ¿Pero por qué te conviene? Bueno, la protección social es uno de esos. Okay. O sea, la salud. Sí. El ahorro para pensiones, eso también es un incentivo, pero más que eso, un incentivo acceder extraordinario. a crédito más económico. Acceder a crédito más económico, porque fíjate que si tú eres informal
y ya tú estás en una especie de monotributo semiformal. Ya Cuando tú vayas al banco, el banco te dice, no, pero sí, ciertamente, espérate, pues este individuo cotiza, paga impuestos, este individuo paga impuestos. Entonces quiere decir que usted califica para un préstamo mucho más barato que el préstamo que usted tiene alto. La formalidad es ventajosa. Y otro elemento, ese que tú mencionaste hace un rato, Jairon, el seguro de riesgos laborales, señores, eso tiene una importancia impresionante. Nadie sabe lo importante que es hasta que lo tiene que necesitar. Hasta que lo necesita, eso es el seguro increíble. de riesgos laborales es extraordinario y eso solamente existe para la formalidad, para los trabajadores formales. El gobierno tiene un gran reto y es el reto de crear mecanismos, de generar ideas, una lluvia de ideas prácticas para ver cómo va reduciendo la informalidad y motivando a esos informales a que pasen a ser formales. No se va a lograr un 100%, pero si bajáramos de un 56 tal vez a un 45, a un 40, ya eso sería mucho. Ya eso sería mucho. Y en la medida en que vaya creciendo esa tendencia de irse a la formalidad, en esa misma medida se van a ir motivando muchos que también están en la formalidad. Otro incentivo que pudiera darse para que la gente reporte es la devolución de impuestos. Sí, pero esa es otra parte. Una buena forma de recaudar dinero de parte de impuestos internos. Si tú tienes un 40 y pico % ahora de evasión del ITEVIS, y tú haces que todo el mundo reporte su factura, ya sea persona física o negocio, cualquier negocio. Sí, pero eso pasa, ya eso es un mecanismo para que impuestos internos pueda recaudar más dinero, pero ya no con los informales, sino con los formales. Con los formales, sí. Porque si hay una evasión de un 40% del ITEVIS, esa evasión no es de los informales. Sí, también es de la formalidad. Porque yo puedo ser un consumidor normal, voy a un supermercado X, no estoy formalizado, y pido mi factura y yo puedo reportar mi factura. Pero lo que te quiero decir es que el consumidor final no evade impuestos, Jairo. No. El consumidor final no evade impuestos. Sí, pero la factura tú la reportas. ¿Y qué va a pasar? Claro, pero tú la reportas. Si tú te sientes motivado a reportarla, es para que el que te está reteniendo tu impuesto, que tú pagaste, transfiera ese impuesto. Quiere decir que la evasión del ITEVIS no viene de los informales, sino de los formales. De los formales, claro. Los formales son los que evaden ITEVIS. Entonces, para corregir la evasión en la formalidad, lo que debería hacer impuestos internos es que todos los números de comprobante fiscal, los NCF, sean todos para crédito fiscal y no como ahora de que con comprobante o sin comprobante. No. Todas las facturas tienen número de comprobante, pero todas las facturas deben tener número de comprobante fiscal para crédito fiscal. Que sean válidas. No diga para consumidor final y para crédito fiscal. No, para consumidor final no. El de consumidor final también para crédito fiscal. Ahora tú me dirás, y entonces cuando mencionamos a Luigi otra vez, cuando Luigi vaya al supermercado y haga una compra de 10,000 pesos, ¿qué le va a motivar a él a decirle, no, dame mi factura con crédito fiscal? Ajá. Sí, ¿qué motivación él va a tener? Bueno, la motivación que él debe tener es que el Estado le diga a todos los consumidores finales, miren, de lo que usted paga de ITEVIS durante el año completo, es un 18%, yo le voy a devolver 2 puntos porcentuales. Entonces tú reportas. Pues tú dices, bueno, ¿qué quiere decir eso? No. Si usted va a una tienda, compró 10,000 pesos, ¿pagó? ¿Cuánto te pagó? Pagué 11,800. O sea que pagó 1,800 de ITEVIS más los 10,000 pesos. Dile que te den tu factura. Y esa factura tú se la vas a reportar a impuestos internos. Y cada vez que te den tu factura, tú se la reportas a impuestos internos. En diciembre, tú vas a llamar a impuestos internos, vas a decir a impuestos internos, mire, yo compré durante el año entero, qué sé yo, 1,000,000 de pesos. Así es. Entre una cosa y otra. Tú compraste. 118,000 pesos. Quiere decir que yo tengo ahí 110. Yo le pagué 180,000 pesos. 180,000 pesos a impuestos internos. A impuestos internos. En el año. Entre todas las cosas que yo compré, pero yo se las pagué indirectamente porque yo la pagué en mi factura. Si te devuelven 180,000. Te voy a devolver 2 puntos porcentuales. Son 20,000. Es cierto. Y que entonces impuesto interno te diga, bueno, como usted pagó 180,000 pesos de ITEVIS, tenga, aquí hay 20,000 billetes suyos. Para usted. Te reporta todo. ¿Y por qué usted me está devolviendo esos 20,000? Usted me está regalando esos 20,000 pesos. No, solo estoy regalando porque usted reportó a impuesto interno todo lo que usted consumió. Usted no pagó impuestos, No. Al contrario, no solo que usted no pagó impuestos, o sea, que no tuvo que reportar que pagar impuestos, sino que te están devolviendo dinero. De los impuestos indirectos que tú pagaste. Exactamente. Porque obviamente. Pero como quiera tú lo estás pagando ahora. Sí, pero eso lo digo yo. Y no tú lo estás pagando como quiera ahora. Entonces, ¿cuál es la motivación que puede tener el consumidor para reportarle todas sus compras a impuestos internos? Que impuestos internos le devuelva una parte de esas compras. ¿Y cómo se puede hacer eso? Tú dirás, bueno, pero espérate, porque eso es difícil también, porque entonces, ¿cómo tú lo haces? Bueno, pues impuesto interno puede crear una plataforma y decir, no. Desde que usted compre, le entrega la factura y usted entra a su celular, le hace una foto, y le envía a tal correo. Ya eso llegó. O sea, que llega automático.
No es que tú ni que lo vas a guardar, para que tú al final de año tú la factura, porque tú la puedes botar, la factura. Entonces yo veo. No, que tú él mismo trae una foto. Veo tres cosas. Veo tres cosas. Ya Impuesto Interno tiene base de datos. Ahora, tú me preguntas, sí. o no, tú veo, no me preguntas. Veo tres cosas. No, porque tú no me has preguntado. Pero tú sabes lo que yo te he preguntado ahora también. ¿Cómo se va a evadir? ¿No? ¿Cómo Impuesto Interno se va a beneficiar si Impuesto Interno lo que te va a devolver 2 puntos porcentuales del 18 quiere decir que nada más va a cobrar un 16? Sí. Bueno, lo que pasa es que como las empresas que evaden el 40% son empresas formales, esas empresas ahora van a tener que reportarle a Impuestos Internos su venta completa. Claro. Porque entonces dicen, no, mira, yo vendí 50 millones de pesos este año en la empresa. Y entonces Impuestos Internos va a decir, no, usted no vendió 50 millones. El reporte de factura suya de dice acuerdo aquí. con la factura que a mí me llegaron de venta que tú hiciste, tú vendiste 60 millones o 70 millones. Y tú me vas a pagar ITEVI con base en los 70 millones. Exactamente. Y me vas a pagar impuestos sobre la renta con base en 70 millones. Así es. No con base en 40 millones. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo aquí son reportes de toda la gente a la que tú le vendiste. Así es. Entonces, eso va a permitir que se reduzca la evasión. Ahora, tú me dirás, ¿es difícil? Sí, es difícil. ¿Es complicado para la autoridad tributaria? Sí, es complicado, pero tiene que hacerlo. Algo hay que hacer porque entonces no podemos seguir cobrándole más impuestos a los que sí pagan impuestos y que los que pagan y evaden sigan evadiendo y que los que no paguen también sigan sin pagar. O sea, algo hay que hacer. Yo veo tres elementos ahí entonces, porque como está hablando de la informalidad, yo veo ahí tres variables importantes. Una es la voluntad política del gobierno para que se tome una decisión respecto a esto, del gobierno de turno, el que sea. O sea, el que esté gestionando el Estado. Sí. Lo otro es... Y al final se va a beneficiar. Sí, educación financiera y conciencia financiera o conciencia ciudadana. Y el otro elemento es la informalidad misma. Porque la informalidad se convierte como en esa gran laguna o lago que no permite que haya un reporte real de lo que funciona o hay en la economía. Porque el fisco no te da nada a cambio. Por eso mismo. Entonces, mira, ya en estos 30 segundos que nos quedan. Fíjate, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos la evasión de impuestos es un delito federal. Así es. El que va de impuestos está frito. Si te encontraron... ¿Se va de impuestos o no se va de impuestos? Sí. Pero en Estados Unidos, cuando tú pagas de más, el fisco te devuelve el dinero. Dice, mire, usted pagó 50 mil pesos de más. Pues mire, aquí hay un cheque, tenga su cheque. 50, ¿tú sabes lo que hace Impuesto Interno aquí? Pero usted pagó 50 mil pesos de más. Vamos a dejárselo acreditado para el año que viene. Debería devolverlo. Para que tú lo deduzcas. Nunca te lo devuelven. Entonces, ¿qué motivación tiene el contribuyente para seguir contribuyendo? No tiene motivación para que tú hagas que contribuya o para que tú hagas que él denuncie a aquel que evade. Tú tienes que darle un caramelo. Hay que incentivarlo. Y un buen caramelo es darle 2 puntos o 3 puntos de los 18 puntos porcentuales que implica el ITEVI en República Dominicana. Porque si tú tienes 42, 43% de evasión y tú recuperas 15 o 20 o 25 puntos de esa evasión, ya tú estás ganando. Pero el mismo 40, Jairo. Si tú tienes un 40% de evasión de 18, quiere decir que tú nada más estás recibiendo 10. Así es. Ahora, si tú cobras los 18 completos y de esos 18 regalas 2, tú como quieras vas a quedarte con 16. Así es. O sea, en vez de recibir 10, vas a recibir 16, aún regalando 2. Es cierto. Eso es lo que tiene que hacer Impuestos Internos. Bueno, pues entonces, ya saben, la informalidad es una situación que hay que enfrentar en nuestro país. Eso está clarísimo. El gobierno o los gobiernos ha sido un tema recurrente en la historia. Ahora estamos en un momento muy especial porque estamos hablando de reformas, varias reformas, ¿verdad? Varias reformas. Pero obviamente la reforma a todo nuestro sistema tributario, una reforma fiscal, porque incluiría también la parte del gasto. Así que gracias, Esteban Delgado, ¿verdad? Siempre a la orden. Invita a los demás al próximo episodio del Dinero Podcast. El Dinero Podcast, sí, así ya lo saben, para que entonces continúen con nosotros. Y como seguimos diciendo, hay que multiplicar esto, hay que compartir este contenido para que la gente pues, se pueda orientar. Lo que queremos aquí es informar, dar información útil para la gente. No se queden solamente en el cortecito, sino que oigan el comentario completo, que es interesante. Hasta un próximo episodio del Dinero Podcast.